era del motor chiquito. Para por lo menos decirle que vamos a ver que hay algo interesante en esta prueba y a detalle, porque estoy seguro que muchos ya lo conocen. De nuevo, la próxima semana serían sus propelentes y la idea es la sesión práctica ir a auténticamente preparar un poco de caldo en el taller. Siguiente semana va a ser el diseño de motores. Esto va a ser una sesión un poco teórica. De hecho, las sesiones más pesadas van a ser la 3 y la 4, porque es más teoría. Yo voy a intentar simplificar la teoría sin tener que dejarnos, pero dejándolo a un nivel apropiado, porque si no, entonces los mato. Sencillamente, el flujo compresible hay cursos completos de eso. Lo que vamos a intentar hacer es, ¿qué ocupamos saber para poder aplicarlo en la práctica? Y por el diseño de motores. Eso va a ir en par, en la parte práctica, y vamos a hacer un primer motor que va a ser el motor de PVC. Aparte de eso, eso va a ser como nuestro primer proyecto. Después vamos a entrar en clase 5, que ya es resistencia de materiales. La idea de esta clase es resistencia de materiales enfocada a batería, para motores, con la idea de entender cómo hacemos que nuestros motores no exploten. Ahorita voy a mostrarles una diapositiva desde ese punto de que los motores son muy cercanos a bombas. Entonces tenemos que tener el cuidado de no hacer una bomba. Entonces esencialmente eso es lo que vamos a ver. Sí, cómo no hacer una bomba. Y de nuevo, vamos a empezar en una construcción de un motor mecánico. Después, bueno, tenemos Semana Santa y Semana Universitaria. Semana Santa intocable, porque estoy seguro que todo va a que o volver a casa o venir a la playa o hacer sus actividades. Y después de esta semana universitaria, que mi experiencia pasada me ha dicho de que intentar hacer una clase en semana universitaria es nada contracorriente. Entonces no vamos a hacer eso. Les voy a dejar estas 2 semanas libres. Sí les voy a dejar un poquito de tarea, un proyectito, para que vayan pensando. Y después va a venir lo que es clase 6, que ya es esencialmente retomar el tema del proyecto y la sesión práctica para hacer la construcción. Preguntas hasta acá. ¿Todo en orden? ¿Está bien? ¿Algo que esperarían ustedes haber visto acá que no está reflejado? No, pero es una pregunta. ¿Es el curso tiene algún tipo de evaluación o algo así? Es un curso libre, yo no puse evaluación. Entonces, la evaluación va a ser lo que ustedes logren sacar de esto, ¿no? Yo personalmente no soy muy fan de las evaluaciones, porque siento que no son el fin y la razón por la cual existe un curso. Entonces, para aprender. Y de nuevo, esto es un curso libre que ustedes están tomando por iniciativa propia. No quiero ni meterles presión que no va a haber una nota, no va a haber más si no está con una buena nota. Ustedes también tienen sus propios cursos, sus propias responsabilidades, no quiero agregar a eso. Habiendo dicho eso, ¿cómo es que se dice? Si resulta ser que en clase 4 hay una manifestación, un examen o algo que ustedes saben, la mitad de la clase no va a llegar, por favor, pasen un mensaje para cancelamos la clase, la tomamos, la reprogramamos. Pero no hay ninguna nota específica. La idea es que ustedes puedan sacar lo que puedan sacar del curso y que no se estén preocupando o estresando por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? De nuevo, la idea del curso es de que ustedes, si tienen interés en algún tema en particular o que expandan un tema en particular, lo hagan saber. Es algo de la información que he hecho. Ok, el proyecto. El proyecto se los voy a dejar como, de nuevo, no hay nota, pero es en teoría la oportunidad de que ustedes vengan y
le saquen el máximo provecho, apliquen todo lo que ustedes puedan de motores, y la idea es entonces de que puedan tenerme a mí de apoyo para poder ustedes ir viendo a ver si todo va bien y llevarlo desde diseño hasta construcción. Esa es la idea del proyecto. Ahora, ¿cuál es el proyecto? Diseño, construcción y prueba de motor de parque. Como planeaba hacerlo, pueden hacerlo en grupos o pueden hacerlo individual, queda a discusión de ustedes. Sí les voy a pedir por favor saber cómo lo van a hacer para la próxima semana, para que tengan una idea de cuáles grupos y cómo irlos ayudando. Intentemos que no sean grupos más de 3, porque siento que más de 3 y alguien no hace algo, siempre más nada, y no es la idea, ¿verdad? La idea es que les saquen provecho. Entonces intentemos que sean grupos pequeñitos, pero no se los dejo a su criterio. Ustedes, si quieren hacerlo individual, también completamente vale. De nuevo, puede ser en aluminio o en PVC. No voy a aceptar motores en acero, por lo menos no del case principal, porque eso es un riesgo contra toda norma. Y si bien es cierto, hay muchos lados del mundo donde lo hacen, no les quiero enseñar a hacerlo con acero. Debe ser clasificación geoinferior. Si esto no les dice nada, tranquilos, para que entender el resto de van a entender en este caso. Pregunta, ¿quién está aquí certificado? ¿Algunos? ¿2 personas? Ok. Bueno, no, a aquellos que están certificados les voy a dejar que pueden hacer algo más grande como proyecto. Ahí tienen libertad hasta su nivel de certificación. Eso sí, no me vayan a ayudar con Ronel, porque si no. Pero, de nuevo, a todos los demás sí les voy a pedir que se mantengan por G o por abajo, porque ¿cómo es que se dice? De nuevo, para hacer motores más grandes requiere más experiencia. Entonces, la idea es de que aprendan de forma segura y a alguien que está apenas empezando, no tiene sentido de que haga un motor HI J cuando la idea es de que aprendan de forma segura. Y de nuevo, pueden aprender muy bien un motor HI. Y de nuevo, ¿cuál va a ser mi única calificación? Que el empuje sea suficiente para levantar el peso del motor, porque si no, ¿qué sentido tiene el motor? Este requisito es demasiado fácil de cumplir, dudo mucho que haya algún problema. Usé más que todo como para asegurarnos de que por lo menos funcione como motor. ¿Preguntas para el proyecto? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok. Queda entonces para la próxima semana que me digan si lo van a hacer solos, si lo van a hacer con un grupo, para lo que es el proyecto. Ok, un tema de seguridad. De nuevo, no me agrada venir y gastar mucho tiempo en esto, aunque Francisco estoy seguro que insiste que yo regaño mucho con seguridad. Pero bueno, de nuevo, estamos hablando de motores de cohete. Esto es indistinto de una bomba. A nosotros, yo ya perdí la cuenta de cuántos motores me han explotado. Yo sé cuando, según yo, sé lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál va a ser la base de cómo nos vamos a comportar con respecto a motores? Adelante. Vamos a asumir que el motor es una bomba. Así es sencillo. Es la forma más segura de vivir y tratar con motores. Vamos a asumir que es una bomba hasta que el motor nos demuestre lo contrario. Y la única forma de demostrarnos lo contrario es prendiéndolo. Por más de que yo haya probado una y otra vez un diseño, siempre hay que asumir que es una bomba. Entonces, vamos a trabajar como si fuese una bomba. Por eso, ciertas pruebas de ciertos motores podremos hacerlas acá porque va a ser una mini bomba, va a ser un cachiflín. Pero otros más grandes no van a ser tan chiquitos. Y por tanto, hay que asumir que es una bomba y actuar de manera correcta. Ya, pueden ver ahora.
rocket propellant is only a hair's breadth, o sea, está a nada de ser un componente explosivo. Entonces, bajo las condiciones apropiadas, es un componente explosivo. Y después, cuando veamos un poquito más de componentes, se van a ver por qué se hace esa situación. De nuevo, no hay una diferencia esencial entre un cohete y una bomba. ¿Qué es la única diferencia? Una tiene un huequito en el extremo. Esa es la única diferencia. Y el problema es, ustedes no tienen idea de lo fácil que es bloquear ese huequito. Es extremadamente fácil. Con cualquier cosa se puede bloquear y automáticamente eso se transforma en una bomba. Entonces, hay que tener ese cuidado. Y cuando hablemos de cohetes, de nuevo, el cohete está volando libre. El cohete no está en una cuerda, el cohete no tiene ningún grado de control así. ¿Cómo es que el control que nosotros le pongamos, si nosotros nos equivocamos, es un proyectil, una bala. Puede llegar a matar a alguien si no se trata con cuidado. Entonces, espero que esta sea la única recordatorio de seguridad, pero espero que lo mantengan a través de todo el curso, porque estamos trabajando con cosas sensibles. Y que conste, esto lo saqué de este libro, Parameters, que es un libro de 1960. Así que esto se ha convertido en el credo de todo lo que es propulsión. Todavía es relevante, tantos años más. Ok, ¿qué es un cohete? Siempre la definición. ¿Alguien que quiere decir? Vean, yo tengo unas cuantas, son pocas, pero tengo unas cuantas de estas parches de azul, que fue la primera misión espacial de Costa Rica. Al que responda preguntas, se lleva uno. A ver si logro incentivar a las personas participen. ¿Qué es un cohete? ¿Alguien? No me dejen solo. Vamos a tener que mejorar los regalos. Pines de la NASA, la próxima vez. Pueden batear, aquí no hay problema con estar equivocados. Todos nos vamos a equivocar en un momento de esto. Yo me voy a equivocar en esta clase, adelante. Pues creo que acaba de decir que fuera libre, entonces supongo que digamos en la instrucción de seguridad dijo que el cohete volara libre, entonces que no tenía trayectoria definida, digamos, entonces supongo que la definición fue, o sea, tiene trayectoria definida, pero no está sujeto a algo. Pero un tibio, pero vamos a ver, voy a dar un segundo chance y le voy a dar una pista. ¿Qué diferencia un cohete de un carro o de un barco? Mira, aquí yo estoy de hecho dando dos pistas. Hay cosas que los unen y hay cosas que los diferencian. Y con eso logra armar la definición. Sí, pues hay diferencias muy obvias, como la forma en la que son cómo se mueven, digamos, como son el tipo de motor, por ejemplo. Oye, es que no sé cómo decirlo exactamente, pero... No, o sea, el cohete se mueve mediante la tercera ley de Newton, ¿verdad? Ajá, muy La bien. dirección. Y los carros, no exactamente. Porque, o sea, no expulsan ningún gas para moverse, a lo que me refiero. Perfecto. ¿Qué los une a todos? Vehículos. Tengo. Sí, se lo ganó. ¿Cómo es que se dice? Hizo todo el deporte y se lo ganó. Muchas gracias. Ok, sí, muy correcto. Es, de nuevo, todo vehículo. No sé quién lo dijo por allá. Perfecto, es todo vehículo. Y si obtiene su empuje mediante distribución de masa, usualmente gases, ¿ok? En la dirección contraria a la dirección en la que se quiere mover, ¿verdad? Esencialmente, acción-reacción, ¿verdad? Tercera ley. Ok, componentes de un cohete, de nuevo. La mayoría de cohetes tienen entonces un fuselaje, un tubo
que viene y le da estructura al cohete. Una nariz para definir y decir que logramos romper el aire conforme nos vamos moviendo. Muchos tienen superficies de control, como lo que son las aletas. Todos tienen entonces un motor de algún tipo u otro. Y muchos tienen entonces un sistema de recuperación. Y esto no solo aplica para cohetes chiquititos, sino que aplica también para cohetes grandes. Puede ser que los grandes no tengan aletas, pero tienen algún mecanismo de control, esencialmente. Y así es como yo usualmente veo las aletas, como un mecanismo de control. Y todo cohete debe tener un mecanismo de control. Preguntas, por acá. Recuerden, pueden interrumpir, no hay problema. ¿A qué se refiere el gancho del motor? Eso es porque usualmente este estilo de cohetes, la idea es de que no pueda venir quitarlos y ponerlo relativamente fácil. Entonces se hace con este ganchito para venir sin que el motor no se salga del cuerpo del cohete. Y escala de cretería. Esto lo pongo acá porque es importante recordar de que hay diferentes tamaños de cohete. Hay desde lo más chiquitito, como este, o como este tipo de acá que estoy trabajando todavía, hasta puertos orbitales, de todo en el medio. Voy pasando por acá, son mis cuetitos. Ese me lo pinté hace unos días. Es el contenido de la casa. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando principalmente por acá, porque es la forma más fácil para mostrarlo de manera práctica y que el curso sea entretenido, porque si no sería un curso de teoría y te aburrido. Los suborbitales, la segunda misión espacial costarricense, por los suborbitales, debía de traer mi musa, ¿verdad? La próxima clase me traigo musa. Eso fue una misión de un experimento biológico que voló en un cohete suborbital hecho en Brasil, pero lo volamos desde. Entonces, adelante, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo no voy a poder quedarme hoy, pero venía igual para que todos estuvieran bien. Mucho provecho a todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. Entonces, esos son los suborbitales. Y después vienen los orbitales, que ya son los grandes, los que ustedes pensarán de SpaceX o de la NASA o cosas por el estilo. Tipos de propulsión. ¿Alguien me puede hablar de qué tipos de propulsión, si han oído algo al respecto? Hay otro par. Si vale la pena meter las patas. Sólida, muy bien. Lleva un parche. Vean, ahí tengo varios. ¿Me pueden decir más? Líquido, correcto. ¿Un otro? Ajá. Correcto. La definición es exactamente, o sea, el plasma es una de las formas, pero vamos a ver. ¿Alguien más? También está la proporción física, Ajá. que es cuando uno cambia estados de temperatura de forma abrupta para obtener reacciones que Está bien. O sea, ¿alguien más? Se van en 3, 2, 1. Okay. Correcto. Tenemos química, eléctrica y un espacio que digo yo otros, que muchas veces lo he llamado como física. Entonces, en química tenemos sólidos, líquidos, también está
híbridas, que es una combinación. También podríamos inclusive agregar aquí uno gaseoso, pero muchas veces los gaseosos no son solo químicos, sino también físicos. Esencialmente en química lo que se refiere es, hay una combustión, estamos haciendo que un elemento con otro elemento hagan combustión y obtenemos algún gas, usualmente, algunas veces líquidos, a alta temperatura que podemos usar para empujar el cohete. Eléctrica no es muy conocida, pero digamos plasma entra en eléctrica, específicamente termoeléctrica. Esencialmente la eléctrica lo que busca es usar electricidad y campos magnéticos para lograr venir y mover partículas. De nuevo, estática es usar electricidad estática para venir y crear una carga y eso empuja las partículas. Magnética es usar campos magnéticos para mover partículas cargadas. Térmica es casi que la combinación de las anteriores, solo que un poquito más de fuerza bruta, en el sentido de que la térmica lo que viene y hace es simplemente meter un montón de energía al propelente, sea un gas, usualmente neón o argón, y sí. Entonces térmica al final de cuentas es simplemente pongan un montón de energía a un propelente y empújenlo a través de un sistema de mares para lograr propulsión. De nuevo, plasma, aquí en electrotérmica. Y después hay otros mecanismos de propulsión, ¿verdad? Está lo que es gas. Puedo tener un simple gas contenido en un contenedor y liberarlo, de esa manera lograr propulsión. O puedo ir poniéndolo en la parte de química, tener dos gases que hacen reacción y eso le genera otro gas que me empuja el pelo. Existe también lo que son solar. Hay dos tipos de solar. Está solar térmico, que es esencialmente tener un concentrador solar que viene calienta un propelente, usualmente usan hidrógeno, para lograr propulsión. O está la imagen precisamente de una baila solar que usa el momento de los fotones del sol para lograr venir y propulsarse a través del sistema solar. Está también la nuclear, que es esencialmente en lugar de usar una reacción química para elevar la temperatura o electricidad, o sea, energía nuclear para elevar la temperatura de un propelente y empujarlo. Y está otros métodos alternativos, está el famoso warfare, que es un concepto teórico, que se ha logrado, es un concepto que está en ejecución. El warfare del Fourier es esencialmente lograr venir y crear una burbuja de espacio-tiempo y lograr mover esa burbuja para lograr propulsión. Esencialmente uno no está moviendo el vehículo, sino que está moviendo el espacio-tiempo para lograr el vehículo. Es un concepto teórico que todavía no se ha logrado llegar a la práctica. ¿Te pareció que tenías alguna duda? No, pensando que si cabe en propulsión, pues técnicamente nos propulsamos. Sí, técnicamente no nos propulsamos, es el espacio-tiempo el que estamos moviendo, pero digamos de que es parte de. Me estoy apropiando de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Otro comentario? Enterados. Es el primer día, estamos empezando el semestre, deberían de tener toda la energía posible. ¿Ah? No, pero son las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Entiendo. Ok. Ahora sí. De aquí en adelante voy a concentrarme más en propulsión química sólida. Algunas cosas se aplican a todos los sistemas de propulsión, de nuevo así, de edición de masa. Voy a intentar decirles esto aplica para todo, esto aplica solo para sólidos. Nada más para que tengan eso en consideración. Tipos de motor sólidos. Bueno, hay diferentes formas de clasificarlos.
clasificarlos muchas veces can burners, eso es motores que solo queman un extremo y van quemando como una candela hasta el final, o los que usan un tubo interno, muchas veces también se les llama core burners, que queman no solo de un extremo al otro, sino que también de adentro hacia afuera. ¿Por qué la diferencia? Eso lo vamos a estar viendo probablemente en clase 12, la próxima semana. Porque existen estas diferencias, pero es algo que esa propiedad también existe. También hay otras formas de clasificarlo, que es por el tipo de propelente. Entonces, por ejemplo, la propelente negra versus combustibles compuestos. De nuevo, en la próxima clase vamos a ver un poquito más de combustibles y oxidantes, que es, por ejemplo, APCP o CanFuel y otras mezclas. Pero bueno, existen tipos diferentes. Este es un ejemplo de un burner. Pueden ver una dimensión. Empieza aquí y va quemando como una candela hasta el final. Esto último de acá es una carga de delay, es un combustible que quema un poquito más lento. Y eso se hace para mantener la llama viva hasta que llega a donde queda, esto se dice, la carga de inyección. Y ya con eso logramos que entre un paracaídas o algo por el estilo. Luego, ¿cuáles son las fases? Ignición, combustión. Queda esa fase, podemos llamar inercial, pero es esencialmente el quemado del delay. Y lo que ya una detonación, una carga de inyección, ya para liberar los paquetes. Este es el motor más simple que hay. Si ustedes van a Estados y compran los motores chiquititos, van a ser de este estilo. Usualmente, de nuevo, combustible es pólvora negra. ¿Preguntas hasta acá? Ok, pues están los core burners. La mayoría de los motores que existen en Costa Rica son core burners. Algunas veces hemos hecho en burners, pero no sé cómo más. Hay varias razones por qué. Pero en general la idea es que van quemando del centro hacia afuera. Y muchas veces, como se hace la orientación, también queman de los lados hacia adentro. Pueden ver que aquí se hicieron en diferentes segmentos. Y eso es para que se también de los extremos hacia el lado. Esto se hace para lograr controlar un poco más el motor como va quemando. De nuevo, esto lo vamos a ver más en la clase 2. Los combustibles, como hacer interno. Pero lo que quiero que se lleven por el momento es ir viendo que uno juega con la geometría interna y uno puede jugar con el comportamiento del motor. Por tanto, hasta el punto de que lo especificamos de acuerdo a eso. Bueno, esta es esencialmente la estructura de este estilo de motor. Son varios cilindritos. Tenemos una tobera y lo que es la carga de retraso. Y aquí iría que sería la carga de dirección. De nuevo, eso es decisión de la persona que diseña. Al hacer varios cilindritos, vamos a modificar el combustible. Entonces, de esta manera logramos venir y ajustar cómo hay. De nuevo, la clase 2 vamos a ver más lujo de detalles y cómo venir y diseñar específicamente qué cargar los cilindritos. Pero esencialmente es por eso que se hace cilindritos, para poder lograr el control. Uno puede hacerlo un solo cilindro, combustible, completamente válido, pero no te va a cambiar el concepto. Ok. Esto es esencialmente lo que es la estructura del motor. Tenemos entonces el combustible,
Pero adicional a eso tenemos otros componentes. Obviamente tenemos el casing, esencialmente lo que contiene la presión, lo que contiene el motor, ¿verdad? La estructura. Pero también tenemos lo que es un liner. Este liner, algunas veces se usa, algunas veces se usa. El liner viene y busca proteger el casing de la temperatura. De nuevo, los motores pueden alcanzar 1500 grados fácilmente. Algunos mezclas de combustible pueden alcanzar inclusive esta temperatura. Esto es suficiente para debilitar lo que se requiere la mayoría de metales. Entonces, la ventaja de los motores sólidos usualmente queman por poco tiempo. Eso significa que no podemos medir. Entonces, por eso se usa una para medir temperatura. ¿Qué tan necesario es? Va a depender de cuánto tiempo hay. Eso me da mucho de esa distinción de enseñar. Adicional a eso, también se usa un custom motor. Y muchas veces, la razón por la que se usa la idea es porque tiene un custom simple, muy aislante. Y custom, la idea es poder venir y darle estructura, un backbone a lo que es el combustible, para asegurarse que el combustible se mantenga donde lo está ubicando. Porque si no, conforme va quemando, puede ser que se mueva o que migre dentro del motor. Entonces, la idea de Casino debe lograr darle un poco de estructura a lo que va a ser el combustible, que va a ser exactamente el tubo, donde vamos a ir y verter el combustible cuando estamos haciendo el proceso de preparación. Adicional a eso, se usan spacers. Algunas veces puede ser ring o puede ser algún tipo de banda de cartón o de aluminio, etc., para venir y separar los granos. De nuevo, asegurarnos de que no haya casi combustible apropiada. Entonces, son como los elementos básicos. ¿Alguna pregunta? En el éxito tiene que ser de algún material específico, pues se puede dejar el mismo compuesto que se está usando para verter y hacer No hay ningún requerimiento específico. Usualmente se usa cartón porque es liviano, fácil de hacer. De nuevo, funciona bastante bien. También tiene ciertas propiedades de aislamiento, pero casi no tiene ningún requerimiento particular. He visto algunos hacerlo de plástico. A mí no me gusta en particular porque el plástico es terrible. He visto también que los hacen de resinas fenólicas. Hay elementos distintos, pero no hay ningún requerimiento particular. Luego, otro vistazo en la estructura, con un número de granos dentro de plástico, el liner, el case, y de nuevo los diferentes elementos de tobera y closure de frente con los profesores. Y aquí está todo en monitor, de hecho, si no recuerdo. Hoy a estrenar los minutos, Francisco. No lo va a aprender. Estoy loco por nada más. Por si no han visto el monitor, para que lo vean. Y ahorita de todas más cosillas. Ahora sí, la parte B. La parte física. Sé que hay nuevos ingresos, así que tranquilos. No espero que. No es necesario que lo entiendan toda cabalidad. Lo que me interesa es que se lleguen ciertos puntos que voy diciendo, así que es eso. De ahí en fuera, pregunta: ¿quiénes ya llevaron física 1? ¿Okay? ¿Alguien que lo esté llevando? ¿Okay? ¿Alguien que ni siquiera lo haya matriculado todavía? Okay. Todavía. Nada más para dar una idea de cómo estamos en el. Entonces. Ok. Momento. ¿Alguien
de la cantidad de herramientas Ok, pero ¿qué es cantidad de movimiento? ¿Qué es cantidad de movimiento? Un esfuerzo. a las 8 de la mañana. Hagan el esfuerzo de parte. Otra parte. Está bien. ¿Alguien más? ¿Qué más quiere hacer? Velocidad. Ah, Pasa por velocidad, no pasa por la velocidad. pero ¿qué quiere hacer? Ah, no sé. Está bien, está bien. Pasa por velocidad. Momento de masa por velocidad. Esencialmente, ¿cómo es que se dice? Nadie quisiese venir y ser golpeado por una bala, y al mismo tiempo nadie quisiese venir y ser golpeado inclusive por un tren que vaya a venir en lento. ¿Por qué? Porque no tienen alto. El tren, porque es demasiado grande, inclusive se va lentito, puede golpear muy feo, y una bala, aunque sea muy chiquitita, va muy rápido. Pero esencialmente eso es el momento, es una manera de asociar esos dos valores y poder entender más o menos cómo es que se ese entendimiento intrínseco que uno tiene de la cantidad de empuje que puede y hacer. Perfecto. Entonces, momento, flujo másico. Inicialmente es cuánta masa puedo mover en un determinado periodo. Eso es importante para los motores porque esto va a ser esencial. Cuánta masa podemos venir y crear, o calentar, o impulsar a través del motor por un determinado periodo de tiempo. Entonces, eso lo vamos a llamar flujo másico y lo vamos a llamar como M punto. Ok, sí. ¿Quiénes ya llevaron cálculo? Ok. Para aquellos que ya llevaron cálculo 1 sabrán lo que es una derivada, ¿verdad? La notación de punto nos referimos a la primera derivada. Entonces, esto se puede ver si me equivoco, la derivada de la masa con respecto al tiempo. Términos sencillos, eso es lo que se puede ver. Para aquellos que no han llevado cálculo 1, ¿qué es la derivada? Que no quieren saber si es el cálculo 1. Entonces, tranquilos. Por el momento, la definición aquí de MT es más que suficiente para lo que vamos a ocupar. Entonces, ahora sí, segunda ley de Newton. ¿Quién se acuerda de la segunda ley de Newton? Adelante. Suma de fuerzas, ok, pero la suma de fuerzas, eso es la mitad. Ok. Correcto. Incorrecto, ¿por qué? Más o menos, pero no exactamente. Me queda solo un parche, así que el que logre responder se lo lleva. Vean que les di una pista a la verdad del momento. ¿Alguien se acuerda? De los que ya llevaron física. Sé que uno intenta reprimir esos recuerdos, pero siguen vivos. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no los voy a hacer más. Esta es técnicamente la definición del método. Esencialmente, ¿qué fue lo que dijo Newton? Newton lo que dijo es las fuerzas, las sumas de fuerzas son iguales al cambio del momento a través del tiempo. A un determinado periodo de tiempo, la cantidad de cambio en ese momento va a equivaler a las fuerzas. Ahora, uno puede venir y derivar esto y podemos gastar unos 10 minutos viendo la derivación, pero no es la idea. Entonces, uno puede derivarlo aplicando de nuevo ese momento. Y si uno asume que la masa es constante, uno llega a esta hermosa ecuación.
probablemente es la que les enseñaron en el cole y la que usaron en la clase física, ¿verdad? El problema, ¿cuál es? ¿Alguien logra identificar cuál es el problema? Correcto, la masa es variable. La masa no es constante. Un cohete pasa cambiando su masa cada rato, sobre todo cuando el motor está encendido. Entonces, esto de acá no sirve, no funciona. Entonces, ¿qué sucede si viene el radio y tienes un límite de la masa constante? Tengo algo como esto. Ahora, de nuevo, para la mayoría de aplicaciones de ingeniería versus la masa por aceleración, completamente variable. Nada más que cuando empezamos a perder masa, deja de funcionar. Entonces tenemos que irnos a esta de acá. Entonces, no nos sirve. Y aquí quiero que le pongan atención a esta parte de acá. ¿Qué se vuelve esto? Entonces, esto se vuelve la fuerza del cuerpo. La fuerza que sacamos por lo que es esa elección de masa. Entonces, esencialmente, esa es la ecuación más importante de este curso. Si ocupo que se lleven claro la ecuación es esa. Pregúntense aplicados. ¿Quiénes saben esta ecuación? Sí. Digamos que sí. A ver. Esta es la ecuación más importante de todo lo que es proporción. Es si ocupo que se trata no necesario. Pueden cambiar todo lo que según el nivel de todo eso, pero ocupo que se la sepan. Porque esto afecta a todo lo que vamos a ver en el curso. Entonces, ¿qué implica? La fuerza del cohete es proporcional a lo que es la velocidad de los gases y el flujo de masa. En otras palabras, quiero que el cohete vaya más alto, lleve más carga, además, ocupo o aumentar el flujo másico o aumentar la velocidad de los gases. Así de sencillo. Y el cohete casi bien se regla por esta línea. Entonces, ¿qué es lo que queremos en el diseño? Es maximizar la velocidad del flujo másico, ¿verdad? Si logramos maximizarla para un diseño en particular, logramos lo que queremos. Entonces, ¿qué está sucediendo en la cámara de combustión? Y aquí voy un poco lento, pero es importante. En la cámara de combustión estamos viniendo y mezclando dos elementos, oxidante y combustible. Usualmente, cuando hablamos de combustión, pensamos oxígeno atmosférico y casi que lo damos por sentado. Un motor de cohete no se puede hacer eso. Entonces, usualmente usamos un bloque químico que es oxígeno para venir y quemar. En la cámara de combustión venimos y quemamos. Y quemar gas nos genera temperatura y como está confinado dentro de la recámara de combustión, nos genera presión, ¿verdad? Pero es un gas, usualmente, que está a baja velocidad, ¿verdad? Si tengo alta presión, alta temperatura, pero está a baja velocidad. Aprendí yo en la ecuación anterior, yo ocupo velocidad, ocupo mucho gas y ocupo mucha velocidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa un truco de la mecánica de fluidos que se llama una tobera convergente divergente. Esta no es la primera, esta no va a ser la última vez que vamos a ver esta diapositiva, esta la vamos a estar viendo varias veces a través de las clases. Pero lo importante es entender que por medio de esta forma logramos transformar esta alta presión y temperatura, pero baja velocidad, trabajando la presión y temperatura para obtener más velocidad. Entonces, esencialmente el gráfico lo que está simplificando es presión y temperatura con respecto a la velocidad a través de todo el eje de la tobera, ¿verdad? Entonces, para lograr aumentar la velocidad, disminuimos la presión y la temperatura. Esencialmente es una transferencia de energía, diferentes tipos de energía. Digamos, siguiendo con esos principios,
o sea, la tobera como de ese tipo, ajá, de eso, pero digamos la Aerospike y esas. La Aerospike, en teoría, están haciendo el mismo truco. Ahorita, bueno, no ahorita. En una de las clases vamos a hablar un poquito más de, ok, cómo es que funciona y cómo es de que podemos venir a modelar la tobera. Para responderte a la pregunta ahora, esencialmente están haciendo el mismo truco, solo que de formas un poco diferentes. La idea es venir y lograr hacer una, esencialmente, expansión controlada del gas. Liberar esa presión, por liberar la presión, automáticamente el gas va a aumentar su velocidad, pero de una manera controlada. No, esta es la forma, esta es una de las formas, no la única, está la Aerospike. De hecho, no sé si clase de inglés vamos a estar viendo o no sé cuánto. Ahorita lo veo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es esencialmente la parte más importante que quiero que entiendan de por qué la tobera existe para lograr eso. Hacer este truco mágico de venir y cambiar la presión y la temperatura a velocidades. Ahora, si lo vemos también desde el punto de vista de presión, las flechas están determinando presión en la pared. Obviamente, si estamos en la atmósfera, tenemos estas otras flechas, que es la presión atmosférica. Y tenemos diferentes puntos de interés. Esto es un poquito de nomenclatura para poder hablar bajo los términos. Tenemos una recámara con una presión, una área, solamente el área circular de esta transversal y temperatura, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de referirnos a cada uno de estos. Primero vamos a hablar de presión en diferentes puntos del motor. Pues vamos a hablar de presión en la recámara, en la garganta, presión en el escape. Para referirnos y diferenciarlos, vamos a usar subíndices, un número chiquito o una letra chiquita para poder pegar. Para la recámara vamos a usar 1, para la garganta vamos a usar P. La garganta nos referimos al punto más angosto de toda la tobera. Y para el escape vamos a usar 2. De nuevo, esto es por convención. Hay otras formas de referirse a esos valores. Algunas veces usan un C para referirse a la recámara, otras veces, de nuevo, la garganta usualmente se usa siempre T, pero para el escape muchas veces se usa una E algunas veces. Pero nosotros para esta presentación y para la teoría vamos a estar hablando con estos subíndices 1, T y 2. ¿Preguntas? Entonces, bueno, pueden ver aquí en el gráfico cómo va variando la presión. La presión está relativamente constante aquí en la recámara, pero conforme se va moviendo a través de la tobera, el largo de la flecha va modificándose. Hasta idealmente ser la misma presión que la atmósfera. Ahora, hemos hablado por un momento de empuje como algo meramente derivado del momento, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si estas presiones no equiparan? ¿Qué sucede si tengo más presión en el escape que la presión atmosférica? ¿O qué sucede si tengo menos presión en el escape que la presión atmosférica? Eso puede llegar a suceder. Lo que sucede entonces es que voy a tener un cambio en la fuerza. Entonces, existe esta otra ecuación de fuerza. Esta es la fuerza que sale por presión. Digamos que es un otro contribuyente a la fuerza. ¿Qué es lo que se ha encontrado por experimentación? No es tan eficiente venir a usar presión como método recursivo. Entonces, ¿qué es lo que uno busca como diseñador? Uno busca que esto se vuelva cero y lograr que toda la energía que tengo en el momento, o sea, transformar el momento para impulsar el cohete y que no se vaya por medio de presión. El problema es casi imposible lograr que eso se vaya a hacer.
siempre va a haber algo. Entonces uno busca o que se vaya a cero o que sea positivo, porque si hay un problema. ¿Qué sucede si la presión en el escape es menor que la presión atmosférica? En segundo, ¿qué me dicen? ¿Qué sucede numéricamente con el valor de presión? Sí, qué sé yo, estoy en la presión atmosférica y logro que la presión en el escape se me vaya a cero. Una super expansión y se me va a cero la presión. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese valor de fuerza? Disuelve negativo. Se vuelve negativo, ¿verdad? ¿Qué implica una fuerza negativa? Esencialmente, al disminuir tanto la presión en el escape, casi que la atmósfera me está succionando el cohete hacia atrás. Es una fuerza negativa. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Uno busca que esto no se vaya a negativo, porque si no, voy a perder empuje. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Esta es una progresión del desarrollo del motor Merlin. Este es el motor que usa el Falcon 9 de SpaceX. Los primeros motores se ven relativamente normales, pero después uno empieza a ver que vienen como en pares. Entonces, estos son dos pares y son esencialmente el mismo motor. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre uno y otro? Correcto, y sería la última. El último par. Esencialmente lo que dice el compañero es completamente cierto. Este de la izquierda es un motor atmosférico, el de la derecha es el motor de la segunda etapa, es el mismo motor de vacío. La idea es, obviamente cuando estamos en la atmósfera no quiero tener esa fuerza negativa, pero ya estando en el vacío del espacio, expanda todo lo que pueda. Ahora, estos no implican que lleguen a una presión cero, porque si hay un punto de equilibrio, hay un punto de equilibrio donde puedo lograr un poquitito más de empuje para expandir un poquito más los gases, pero la masa extra que me genera esa tobera me va a matar cualquier otra ventaja. Entonces hay un punto de equilibrio, obviamente, donde ya no tiene sentido expandir más la tobera. La idea entonces es encontrar ese punto de equilibrio para la toleración. Y de nuevo, no es que un motor atmosférico no funcione en el vacío, va a funcionar, nada más que va a ser menos eficiente que un motor de vacío. ¿Preguntas? Sé que está pesado estos temas, pero son las bases que puedo asegurarme que por lo menos entendemos con eso. Ok, cambian un poco de rumbo a lo que es impulso total y impulso específico. Es muy fácil confundirlos, pero es importante entender la diferencia. Impulso total es, ok, yo tengo un motor de cohete que me genera una fuerza, pero tan grande se puede, no puedo salir a través de esa fuerza. Puede ser que me genere esa fuerza por un segundo, o puede ser que me lo genere por 10 minutos, ¿verdad? Y uno claramente va a ser lo mismo que el otro. Entonces, el impulso total busca además menos dar una definición a eso, y es el empuje promedio del motor multiplicado por el tiempo. De nuevo, la definición simple, fuerza por tiempo, ¿verdad? Sencilla. La definición complicada, si quieren complicar la vida, bueno, es la integral de la fuerza. Si ustedes vienen y grafican, ustedes vienen a hacer un gráfico bien fuerza. En muchos motores se van a ver algo como así. Entonces, ¿cómo es que se dice? El costo total será el área debajo de la curva. Entonces,
total. Ahorita vamos a ver por qué es importante el impulso total. Y después está el impulso específico. Y el impulso específico, a menos de que hayan trabajado con motores antes, probablemente nunca van a ver ese impulso específico. Pero el impulso específico es una forma de ver la eficiencia de un motor. De más impulso específico, más eficiente. Es esencialmente es impulso total entre el peso. Ahora, si yo vengo y descompongo esto en sus elementos más sencillos, voy a tener este valor U entre K. Aquí me disculpo, porque no quiero darlo más. Ah. Ese valor U voy a hacer aquí una equivalencia de notación, así igual a U2. Ya estos también la cosa. Entonces, con este se dice la velocidad en el escape es igual a este valor U, entonces esto podría ser V2. Entonces, en otras palabras, si el impulso específico es una medida de eficiencia y si al final termina siendo este V2, este G sub 0 y también G sub 0 lo vamos a tomar como la aceleración gravitacional estándar y lo vamos a tomar como 9.81 metros por segundo cuadrado. Y esto lo vamos a tomar como patrón de referencia independientemente de si estamos o no en la G. Simplemente se toma como valor de referencia estándar. ¿Que tiene mucho sentido? Pues no, realmente simplemente ocupamos un punto de referencia estándar donde debería medir esto. Entonces se usa la aceleración de gravitación de la T. Pero ¿cómo es que se dice? Siempre se usa 9.81 aunque estemos en la Luna o en Marte. Entonces, tomando esto como referencia, eficiencia versus empuje. Una preguntita antes de, con eso de las curvas, porque yo he visto que a veces usan como la fuerza promedio para aproximar la curva, pero a veces no usan tan válido, entonces. Este es el asunto. Depende de qué tan variable sea el motor, ¿verdad? Y te diría si hiciste un buen cálculo de fuerza promedio, usualmente el valor está lo suficientemente exacto para. Si ya vas a hacer una simulación, lo ideal es venir técnicamente a hacer una integración para venir y obtener lo que se nos nota. De nuevo, entre más exacto, más correcto sea uno en la definición, mejor. Pero para la mayoría de cosas, un cálculo rápido de servilleta es más que suficiente para la mayoría de las cosas. A menos que estés haciendo ya algo muy específico. O sea, como para motores pequeños, eso. Ah, sí, para motores pequeños, fuerza por tiempo es más que suficiente, suponiendo que sea un motor relativamente constante. Inclusive, si es muy variable, rara vez, porque digamos, hay algunos motores que no tienen esta curva tan bonita, sino que la tienen es una curva que es horrible. La próxima semana vamos a ver un poquito más sobre geometrías, pero va a tener una curva que va a ser algo como así. Entonces es ahí donde es como así no aplica. Y aquí sí es como, ok, sí, no, aquí me voy por integral. Pero ese estilo de motores es muy raro. Es común. Se usa para ciertas aplicaciones muy específicas. Entonces, bueno, va a tener por eso. No sé si te terminé de contestar. ¿Alguna otra pregunta? Ok, eficiencia versus empuje. Esto de aquí abajo habla de cuál es la aceleración en términos múltiplos de la gravedad terrestre, que sucede. Acá.
Y esta de la izquierda habla de la velocidad de escape. Ahora, como ya hemos hablado, velocidad de escape es esencialmente equivalente a hablar de impulso específico. Entonces podemos ver este lado como eficiencia, de más alto, más eficiente. Y aquí podemos ver esto como equivalente a fuerza. Más para la derecha, más fuerza, más para la izquierda, menos fuerza. ¿Cuál es el punto importante? El 1. Como esto está en múltiplos de la aceleración terrestre, si esto es un 1, implica que puede elevar su propio peso. Entonces, para la derecha de este 1 es que puede elevar su propio peso, para la izquierda del 1 es que no va a poder elevar su propio peso. ¿Tienes uno? Ah, sí. Esto es una escala logarítmica, ¿verdad? Pueden ver de aquí. Saca del 1 al 10, al 100, al 1000, ¿verdad? Entonces, un detalle a considerar que no es una escala lineal. Entonces, podemos ver diferentes estilos de tecnologías. Tenemos aquí química, sólidos y líquidos, monopropelente, que es muchas veces gaseosos o inclusive algunas veces química a medias, porque esencialmente se pasa por un catalizador de monopropelente. Gas frío, sin calentar. Solar térmico, fisión nuclear, resistorjets usualmente es gas caliente, arcnets, que es un tipo eléctrico, muchas veces una variación de un resistorjet, y después está electrostática y electromagnética, también electrotérmica. Entonces, para salir de la atmósfera, para lograr llegar al espacio, del 1 para la derecha. Eso implica que solo tecnologías como química líquida y sólida o fisión nuclear nos dan suficiente empuje para decir que logramos llegar a órbita. Por debajo de eso, su aplicación principal son en el espacio. Entonces, solar, diferentes tipos eléctricos y también los electrostáticos, electromagnéticos y electrotérmicos. Los electrotérmicos es relativamente más reciente, entonces no está en esta gráfica. Pero digamos, el motor de Don Franklin anda por acá arriba, en el extremo superior de este circuito. Porque el motor de Don Franklin alcanza una velocidad de escape de aproximadamente 50.000, si no me equivoco, metros por segundo. Entonces, luego está por acá. Si algo tiene en especial el motor de plasma es eso, que está dentro de los mejores en su rango de tecnología. Pero si ustedes preguntan cuánto empuje logra, tiene un empuje de 5 minutos. Entonces, no vamos a llegar al espacio con motor de plasma, pero en el espacio nos podemos mover de una manera muy, muy eficiente. ¿Alguien quiere saber por qué el motor de plasma tiene solo 5 minutos? El motor de plasma tiene solo 5 litros porque esencialmente es una manguerita así de gas argón y hidrógeno. ¿Por qué no es más? Porque simplemente no tenemos la capacidad de darle tanta energía. Esencialmente el motor se derritiría al meterle tanta energía para poder meterle más masa al final del motor. De hecho, ellos, de los mayores problemas que tienen actualmente, es lograr mantener el motor de plasma frío. Pero sí logran una muy alta velocidad y por tanto logran mucho. ¿Alguien sabe qué significa Basinger? Es el nombre del motor de plasma. No se lo sabe. ¿Eh? No se acuerda. ¿Usted vivió ahí, no? Mucho tiempo ya. Hasta yo me la sé. Basinger está mal colocado porque realmente el factor ahí es. ¿Alguien se lo sabe? Variable specific, variable specific impulse magnetoplasma current. ¿Qué es lo revolucionario también del motor de plasma? No solo que es muy eficiente, el impulso específico es variable.
acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que hace el motor de plasma? El motor de plasma esencialmente viene y dice: puedo quemar más gas y ser menos eficiente, o puedo quemar menos gas pero ser más eficiente. Esencialmente estoy metiéndole casi que una caja de cambios al motor. Entonces logramos venir y, ¿cómo es que se dice? Si modifico la cantidad de masa, modifico todo esto, entonces pues, sí, puedo subirlo o bajarlo y lograr entonces esencialmente moverme a través de esta gráfica. La mayoría de motores nace y se mueve en el mismo sitio en la gráfica. El motor de plasma se puede mover el mismo motor. Pero digamos de que esto es lo trascendente del motor de plasma. Por eso es que todo el mundo la pregunta. Adelante. Sí, me impresiona mucho a Franklin. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y un iónico molar? La diferencia de este es de que un iónico usualmente lo que hace es solo por medio electrostático. De nuevo, hay tres tipos de motores, ¿verdad? Estático, magnético, térmico. El estático esencialmente lo que tiene son una serie de placas cargadas, entonces logras venir y impulsar partículas cargadas a partir de solo esa fuerza electrostática entre esas dos placas cargadas, ¿verdad? El magnético, de nuevo, misma idea, partículas cargadas, pero por medio de imán tienes y logras hacer ese empuje. El térmico, digamos que es una mezcla un poco de esas, sobre todo con el magnético, porque tienes imanes que sí ayudan a mover, pero la mayoría del empuje que logras es por medio de la alta temperatura y presión del plasma que estás manejando. Esencialmente es venir y aumentar la cantidad de masa de un iónico o de un efecto Hall, por ejemplo, y aumentar más cantidad de masa, lograr más empuje. Pero eso muchas veces implica más temperatura. De hecho, el principal problema del motor de plasma casi que es la temperatura. Cuando no hay sistema corriente exterior y se traza, digamos, en un electrostático, esa pura diferencia potencial, estamos hablando de 50.000 y 100.000 volts entre los dos puntos. En cambio, va a salir. El malo que tiene es un térmico y tal, y usted mete una señal eléctrica que existe en su buen voltaje, pero tiene muy alta la frecuencia. Entonces, esa oscilación hace que el brazo se inicie el brazo y va a ser mucho más que el brazo anteriormente, pero eso es el electrostático, que es un brazo, pero es un brazo muy fuerte. Entonces, con los corrientes se tiene que tener muy fuerte en dirección. Por eso es que se usan los tamaños para que no. No sé qué está aquí en Costa Rica, es como lo pequeño y no se compara. Es, no sé si me recuerdo bien el número, 200 kilowatts, el de acá, y el de allá no sé si era más del doble, es como 500 kilowatts. De nuevo, no estoy completamente actualizando los números, pero hay algunas diferencias. ¿Preguntas? Aquí hay otra comparación de diferentes motores. Para que vean, los naranjas es con combustible RP1, es un derivado del queroseno. Como decía, combustible de aviación, solo que un poquito más refinado. Los rojos son motores de hidrógeno líquido y el verde es motor de metano. Entonces pueden ver de que como que hay ciertas también diferencias, no solo entre los motores, sino entre diferentes estilos de combustible que dan diferentes eficiencias. Para que se den una idea, los motores sólidos usualmente andan entre 100 y 150. Por aquí andan los motores sólidos.
Si les va muy bien 150, usualmente van a dar por 120. Entonces, si alguna vez me preguntan por qué me interesan tanto los libros, es por esto. Más eficiencia, más fuerza, para llegar más alto. ¿Preguntas? Okay. Entonces, ¿para qué sirve el impulso total? El impulso total sirve para nosotros tener una idea de clasificación. Esta clasificación funciona para motores sólidos. ¿Por qué? Porque los motores líquidos uno simplemente puede expandir el tanque y no es un cambio significativo al motor. En cambio, en un motor sólido, expandir el tanque es un cambio muy significativo para el motor. Entonces, para sólidos usamos impulso total y lo venimos y lo presentamos en diferentes clases por medio de letras. Ahora, cada clase es el doble de la clase anterior. Entonces, si te fijan, por ejemplo, la clase C, 5 a 10, pero la clase D, 10 a 20, es el doble. Entonces, es algo que es importante que vayan sabiendo. Existe también lo que son las certificaciones. Las certificaciones para motores sólidos son el mecanismo que se usa para regular la cohetería amateur, la cohetería de uso civil, esencialmente. Se hace por medio de las clasificaciones de motores. De nuevo, todo por encima, por debajo de G, para abajo, no se requiere certificación. Se puede usar por bien. H y Is ocupan nivel 2, J, K y L ocupan nivel 2, y M no nivel 3. ¿Quiénes dan las certificaciones? People, son dos entidades de Estados Unidos. Estamos trabajando, quería la Asociación de Cohetería de la Prefectura de Trípoli en el país. Entonces estamos trabajando para tener certificaciones del país. El problema es de que ocupamos motores certificados. Y lastimosamente todavía no hemos logrado importar motores certificados. ¿Cómo es que se dice esto? ¿Desde cuándo todos los días? Para certificarse en teoría no tiene que saberse la tabla. Mi recomendación siempre ha sido apréndanse una clasificación y ahí la van reconstruyendo de nuevo, dividiendo entre dos para ir para abajo, multiplicando por dos para ir para arriba. Personalmente siempre aprendo la gente, porque es la que más fácil se me hace estar en medio. Pero esto es importante que por lo menos estén conscientes que existe y tengan una idea de qué viene. Para esto funciona para venir y hablar de qué tamaño estamos hablando, de qué tan grande es el motor. ¿Okay? ¿Preguntas por esto? ¿Okay? Hagamos un ejercicio rapidito, unos 5 minutos, si les parece. Impulso total y impulso específico de ese propulsor blanquito del cohete celeste, el grandote de la NASA. Se puede hacer en grupo, se puede hacer individual, como gusten. Ahí tiene un poquillo de truco. ¿Tienen dudas? Me pueden decir.
No me digas, es que eso sí. Qué rudo. Qué rudo. Ouch. Qué rudo. Por aquello les voy a estar pasando esto. Que hablábamos de seguridad y que las cosas se convierten en una bomba. Esto fue, era hace una vez un tubo. Esto era un tubo. Esto fue un motor que explotó. Esta es otra. Para que lo vean, sí tengan cuidado de que los bordes están filosos. Y hasta yo me he cortado con estos bordes, así que nada más ese cuidado. Pero para que tengan una idea de la fuerza, o sea, si quieren pueden intentar doblar la vuelta, que no lo van a lograr conseguir. Pero para que tengan una idea de lo que estamos tratando. Por ahí con los bordes. ¿Cómo me estuviste pareciendo? Ser un carro. Esta pregunta, ¿ese que dice pesa es masa o peso? Masa. Sí. Hubo un error en la escritura. Esencialmente mega gramos. Gracias. Llegué por puestos palabras inglesas. Está bien difícil. Yo te lo voy a simplificar. La conversación no es un tema de No, pero simplemente para mí para el estudiante. En la industria se ha utilizado varias veces. Pues sí, es un problema. De hecho, o sea, NASA ha intentado venir y decir que usa unidades métricas, o sea, del sistema internacional, pero en la literatura todavía se encuentran un montón de unidades inglesas. Muchos libros solo tienen unidades inglesas, nada métrico. Así que, no, sigue siendo un problema. Y eso en el aeroespacial que se ha hecho un intento real de métrica, pero si te vas a otras industrias, pues un desastre. De hecho, sí, estoy siendo muy buena gente, busquen el sistema métrico. Después haremos otro ejercicio con el sistema inglés. Pero sí es importante por lo menos poder saber cómo jugar con las unidades. Es un ejercicio bonito, pero es importante sacarse algo bonito. Ok, ¿cómo les va? Yo creo que ya se cumplieron 5 minutos. ¿Cómo les fue? ¿Alguien se quedó pegado? Ok, vamos a ver la respuesta. ¿Cómo les fue? Esencialmente, bueno, pulso total es la fuerza promedio por el tiempo. Estamos hablando de 10 meganewtons. Recuerden, mega por 10 a la 9, si no me equivoco. Sí, perdón. 126 segundos. Vean, hasta yo puedo meter las patas. Por uno se pesa. Y al final termina siendo 1.26 por 10 a la 9. Y esto se mueve. Intenten poner eso en la tabla y van a ver de que se sale por mucho de la tabla.
Y en la página de Wikipedia que habla sobre clasificación de motores sólidos, ponen dónde estaría si la NASA usase esa clasificación. Entonces la clasificación dice que es amateur y la NASA realmente no usa esas palabras, pero sí usan el impulso total. Y para el impulso específico, de nuevo, impulso total, que lo agarramos de ahí, masa por G sub 0, lo establecimos por definición al punto 81. Y le da como 102.16 segundos. Aquí está un poquito bajo, pero eso es porque también estoy pues, tomando todo el peso del cohete, no es solo el peso del sistema propulsivo. Usualmente es solo el peso del sistema propulsivo. El problema es, por más que busqué ahí en cuánto pesa solo el sistema propulsivo del cohete, no lo encontré. Entonces, por eso te queda un poquito bajito, pero da dentro del margen de las posibilidades. Se me están olvidando pasar cosas. Este de acá es un modelito plástico de un motor de cohete. Entonces lo voy a ir pasando también para que vaya viendo. En teoría tenía separadores, pero distintas plásticas tan pequeñitas se van perdiendo. ¿Alguna duda con eso? Código de motores, ahora sí. ¿Cómo nombramos a los motores? Si han estado en el espacio algún tiempo, habrán tal vez oído hablar de que vamos a usar un motor G80, un E15 o algo así. ¿Qué significa eso? O si se han ido a certificar, probablemente también vieron esto. Tomemos, por ejemplo, un G80-13T. Ese es el nombre de un motor de cohete. ¿Qué significa eso? Bueno, la G significa obviamente el impulso total, ¿verdad? ¿Qué tan grande es el motor? El siguiente número viene y habla de lo que es el número promedio en newtons. Y aquí doy gracias a los manufacturadores de motores porque sí metricaron. Entonces, en newtons. Seguido por usualmente un número. No siempre, algunos motores no tienen retardo, pero en teoría el número que le sigue es el tiempo de retardo, el tiempo que toma el delay para venir y quemar completamente y hacer la generación de paracaídas. Y algunos manufacturadores le agregan algo, alguna letra o algo por el estilo. Eso no está muy normado, entonces casi que se vuelve algo de manufacturador. En este caso, el T que lo usa para referirse al tipo de propelente, el tipo de mezcla. En este caso es el Newton. WT es bueno, sí, habían hecho, sí. A ver, esto es para, por ejemplo, los de estos funcionan semejante, con la excepción de la última letra que varía por ejemplo. Ok, tamaño de motores. Hay desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Desafortunadamente no tengo aquí muchos motores grandes. Ese que explotó, que están pasando por ahí, ese era un K. Era un motor como así, y vean que solo un pedacito así. El resto del motor se desperdió. Pero aquí tengo ejemplos de motores comerciales, ya estos están vacíos, ya se quemó. De hecho, creo que uno tiene todavía ahí al libro de propelente quemado. Nuevo G80, G13 que vimos, y este que es un E15. Entonces, para que vayan viendo, voy a pasar el grande por acá y voy a pasar el pequeño por acá. Pero bueno, entonces, este que es el 38 es muy semejante a ese 80. Entonces pueden ver que hay más chiquitos, hasta Cs, hay inclusive As y Bs. Y de hecho creo que hay medios As, no sé si hay cuartos As iniciales. Okay.
Y bueno, de los más grandes he visto Oz, o P, no P, he visto P, comercial. Creo que sí, nadie ve P. Pero para que se den una idea, o sea, son múltiples tipos diferentes de. No se preocupen, se pasa desarmando cada uno. Entonces, de nuevo, el tamaño del motor va a indicar mucho qué podemos hacer con ese motor. Por ejemplo, el cohetillo que se ha usado por ahí, no sé qué hizo, ese cohete puede impulsarse con un C y lo puede hacer como 100 metros de altura. Sé que ya está trabajando en un K, que creo que es como 1 kilómetro, y de nuevo va a depender mucho también de cuánto peso estemos intentando levantar, pero hay múltiples tipos de tamaño. Entonces, ¿preguntas? ¿Dudas? Ok, tamaños estándar. Hay ciertos estándares de nivel de tamaño. Estos son los estándares comerciales. ¿Tenemos que estar atado a estos? No, no necesariamente. Podemos hacer fuera de estos tamaños. Pero si vamos a usar, como es que se dice, monturas de motores comerciales, vamos a venir de estos tamaños. Si queremos que nuestros cohetes puedan usar motores nuestros y motores comerciales, hay que ajustarse estos tamaños. Entonces, para que lo tengan en consideración, por ejemplo, motores de certificación, creo que la mayoría son 38 milímetros de montura. Hay algunos ciclitos que son 29, 24, no sé si es Mustang, creo que es 24, pues, la memoria no me falla. Sí, ok. Pero no, hay diferentes tamaños. Cuando esté trabajando con Open Rockets, esta gráfica en la mano no lo desfunciona. Pues no está pensando en ok, último tema de la clase, para ya ir cerrando. Ecuación ideal del cohete. La ecuación ideal del cohete para nuestros usos amateur no se usa mucho, pero me parecería un crimen vulgar irnos sin por lo menos mencionarla y por lo menos trabajar un poco con ella. La ecuación ideal del cohete, de nuevo, es una ecuación que viene y casi que deriva de la segunda ley de Newton y dice, ok, muy bien, para moverme a través del sistema solar, ¿cuánta cantidad de combustible ocupa? Esencialmente, en términos muy básicos. Ahora, para moverse del sistema solar usualmente se habla de cambios de velocidad. El movimiento orbital, al final de cuentas, cuando uno viene y lo deriva y lo pone en su punto más básico, se vuelve cambios de velocidad de un punto a otro. Entonces, esos cambios de velocidad se pueden atar a las masas de los combustibles y en general del sistema. Y también está asociado a esta velocidad de escape del motor. Disculpen, se me olvidó la anotación de orbital. Pero bueno, entonces, con esto podríamos ver toda la diagramación, pero realmente no tiene mucho sentido. Lo importante es que sepan qué indica esta ecuación. Vean de que V2 puede salir, por tanto, este término también se puede reemplazar con el impulso específico. Entonces, este V2 aquí lo que está haciendo es esencialmente hablar de la eficiencia del cohete y por tanto más eficiente implica más cambio de velocidad que puedo lograr. Y esto que está dentro del logaritmo nos representa la razón de masa esencialmente. ¿Cuánta masa de nuestro cohete es masa inerte, masa que no está aportando nada, y cuánto es masa de combustible? Bueno, masa inicial y masa final, ¿verdad? Por increíble que parezca aquí, masa inerte también incluye el mismo peso del motor.
solo el combustible que está variando. Entonces, si pudiésemos echar el motor por la borda también, sí contaría como masa. Entonces, ¿cómo se ve eso? Aquí de abajo tenemos la razón de masa y aquí tenemos la velocidad máxima que va a lograr lanzar un vehículo. Entonces, tenemos diferentes curvas y estas curvas son para diferentes impulsos específicos. Entonces pueden ver que para un impulso específico, si tomamos una razón de masa particular, si logro mejorar el impulso específico, logro más cambio de velocidad. Entonces, si ya no ocupábamos una razón suficiente para venir y lograr más eficiencia, esta es una razón muy importante. ¿Por qué la importancia de todo esto? Porque si no aplicamos bien esto, no vamos a lograr llegar a ningún lado del sistema solar. De hecho, el problema de ese logaritmo es de que pueden ver de que para lograr un poquito más de velocidad, ocupo aumentar mucho la razón de masa. Esto implica ocupo mucho más combustible para lograr aumentar un poquito la velocidad, para poder ir un poquito más lejos. Porque de nuevo, cada vez que quiero llegar un poquito más lejos, ocupo mover un poquito más de combustible y el combustible para mover ese combustible y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se vuelve, muchas veces necesita como la tiranía de la ecuación ideal del cohete, y ese es el logaritmo, es el hecho de que ocupo combustible para mover el combustible de ese último tirón final que quiero lograr. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Disminuir la masa final. Por eso siempre en todo lo que es aeroespacial buscamos que todo sea lo más liviano posible. Aumentar la cantidad de masa que va a ser propelente y mejorar la eficiencia del combustible. Entre más eficiente sea el motor, mejor. Esto es un mapa de delta V. Esencialmente es cuánto delta V ocupo para llegar a diferentes puntos del sistema solar. Gráficos como este existen un montón en internet. Este lo hicieron como un mapa de software. Lastimosamente está muy chiquitito para que lo pueda leer muy bien. Si lo expando, esencialmente cada uno de esos son diferentes como paradas con un número. Este número es cuánto es ese cambio de velocidad que ocupo hacer. Entonces, por ejemplo, de la Tierra a la órbita baja ocupo 9.4 kilómetros por segundo. Para llegar a órbita estacionaria ocupo otros 3.9 kilómetros por segundo. Para llegar a la Luna ocupo ir sumando 3.2, 680 metros por segundo, 1730 metros por segundo, para ir llegando a eso. Y así con el resto del sistema solar, ¿verdad? Esto de nuevo es una versión simplificada de mecánica orbital. Pero para términos simples, esencialmente ir de un punto del sistema solar a otro, se boils down, se simplifica a un cambio de velocidad. Entonces, este es otro gráfico del sistema Tierra, Luna, Marte. Entonces, les voy a dejar aquí, ahora sí, un poquito de... Bueno, podríamos empezar a hacer el ejercicio, un poquito de tarea. Quiero llevar a este chico a Marte. Suponiendo que mi cohete logra un impulso específico de 348 segundos, que es un impulso específico de un cohete real, y que el peso seco del cohete, todo el cohete pesa solo 3.000 kilogramos. Y que el Curiosity pesa 299, ¿cuánto combustible voy a ocupar para depositar la Curiosity en la superficie de Marte? Y el segundo ejercicio, ok, muy bien.
solo que no desde la superficie de la Tierra, sino desde la Luna. No sé si quieren empezar ya, o si quieren podemos hablar un poquito de este curso. Porque la tarea esencialmente, bueno, no sé si vieron el video, si pudieron ustedes verlo, se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque es un video que habla sobre el primer equipo universitario en superar la línea de Karman. Esos chicos, casi que igual que el grupo de ingeniería espacial de la Universidad de Costa Rica, lograron poner un cohete fuera de la atmósfera. No llegaron a órbita, pero sí lograron superar la línea de Karman. La línea de Karman, para que ustedes lo sepan, es esencialmente el límite donde no importa qué tan rápido vuele un avión, no va a poder obtener suficiente sustentación. O sea, la velocidad para obtener sustentación a esa altitud es tan alta que supera la velocidad orbital de la que llega. Entonces, ese es el fin de lo que es aerodinámica y es inicio de lo que es dinámica interorbital. Digamos que ese es el punto de separación, que curiosamente anda por ahí de los 100 kilómetros. Entonces, la definición de donde se dice que empieza el espacio anda por ahí de los 100 kilómetros. Entonces, esa es la línea de Karman. Entonces, ese video viene y retrata esencialmente ese esfuerzo que hizo este grupo estudiantil para llegar a la línea de Karman. Es un grupo estudiantil que obviamente con algún soporte de uno que otro profesor, pero si ustedes ven el video, no hay profesores. Es un grupo autogobernado por los estudiantes. Son los estudiantes los que están trabajando, los que están, no hay un Francisco, no hay un Esteban, son estudiantes. Y creo que es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr. Se puede lograr si tienen objetivos claros y una misión hacia el futuro. Yo creo que yo no soy nadie para decirle al día qué es lo que el día tiene que hacer. Creo que son los estudiantes los que tienen que hacer qué es lo que el día tiene que hacer. Les dejo nada más ahí picando la pregunta de qué podría llegar a ser el día en 10 años, considerando que ya está cumpliendo 10 años. Eso, por ahí. Entonces, tarea. El video, se los pasé el link en WhatsApp. El ejercicio de Curiosity que les acabo de mostrar. Y el concepto de proyecto de nuevo. ¿Cómo es que se dice quiénes van a participar en el proyecto? Si lo quieren hacer en grupo o si lo quieren hacer individual. Y ¿cómo es que se dice? Si tienen alguna idea de qué les gustaría hacer con ese proyecto. Motores chiquititos probablemente van a ser altitudes de 100 y algo de metros, 200 metros, todos por el estilo. Los motores más grandes pueden ser más para entender. Lo que quiero es de que se concentren en el motor para empezar y que me hablen un poquito de qué les gustaría hacer con ese motor. Para que vayan pensando un poquito más en el proyecto. Conforme vamos avanzando con el curso, vamos a ir viendo más información. Hay un nota para las personas implicadas, valoren hacer un motor que puedan usar con el propio de certificación. Las personas que tengan un conflicto con la sesión de jueves, por favor, me buscan ahora al final. ¿Dudas, preguntas? Preguntas, dudas, algo más que quieran saber. Gracias.